23 de agosto, Stalingrado recibía su primer bombardeo proveniente de unos 600 aviones alemanes del general Wolfram Bonn, lanzando 1000 toneladas de bombas sobre la ciudad rusa y perdiendo tan solo 3 aeroplanos en la llamada Operación Azul. Hubo 5000 bajas ese día, pero una semana después serían 40.000 de los 600.000 habitantes de esta ciudad, dañando o destruyendo unos 4000 edificios de esta misma en la que todavía estaban civiles rusos. Esto ante la negativa de que se permitiera la evacuación de las familias para que éstas fueran de ayuda anímica a los soldados que estaban en la guerra, que es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. Tal y como se había previsto, Rostov había caído bajo las manos de los alemanes. La artillería alemana era imparable a pesar de la feroz resistencia soviética. Stalin ordena el 19 de julio de 1942 los preparativos para lo que sería la defensa de Stalingrado. Alemania, por su parte, recurría a sus aliados italianos, húngaros y rumanos para facilitar el avance de sus tropas rumbo a Stalingrado, a pesar de que consideraba que las tropas italianas eran de poca ayuda, debido a su baja moral. Sin embargo, algunos relatos contradicen lo anterior, comentando que los italianos ayudaron a debilitar a los rusos en algunos frentes. El 28 de julio Stalin estaba preocupado. Los alemanes estaban logrando avanzar sobre el río Volga y con ello lograrían partir a la Unión Soviética en dos partes, por lo que finalmente promulgó la famosa Orden 227. Con esto no se permitía bajo ningún concepto la retirada de sus hombres y asimismo ordenaba abrir fuego en contra de todo soldado que intentara escapar del frente de batalla, orden que se aplicaría estrictamente en la batalla de Stalingrado. Una anécdota fue cuando en una pequeña trinchera a las afueras de Stalingrado había un grupo de no más de 50 hombres, que de repente fue sorprendida por una línea de soldados alemanes. Los soviéticos, a pesar del temor, intentaron retener el avance, pero en cuestión de minutos ya quedaban menos de la mitad del grupo inicial, en lo que al notar que era imposible detener a los miles de soldados alemanes, los soviéticos sabían que la única forma de sobrevivir era dejando el sitio. Sin embargo, al intentarlo, el comisario soviético ordena abrir fuego contra sus propios compañeros, dejando así ni un solo sobreviviente. La cobardía no era una opción, había que luchar hasta el final. Una de las historias que muestra claramente el horror de lo que fue llamada la madre de las guerras es la de una chica rusa, cuyo nombre es reservado y que relata cómo fue estar en la ciudad de Stalingrado en el fuego cruzado entre soldados alemanes y rusos. Tenía tan solo 5 años cuando el sexto ejército alemán irrumpió la calma en la ciudad rusa, tal y como se tenía previsto, en verano. En tan solo unas horas, su casa había sido destruida tras los combates imparables entre ambos ejércitos. Después de unos meses y de haber logrado salir con vida del frente de guerra, en pleno invierno, en noviembre, junto a sus padres huyeron a un barranco cercano al río Volga. Lo que veían sus ojos era de no creer. Veía que el río Volga estaba en llamas, por el petróleo derramado de los tanques alemanes y soviéticos. Era casi imposible moverse en una área que estaba rodeado por soldados alemanes, por lo que optaron por cavar agujeros en la arcilla para poder sobrevivir. Para mala fortuna de ellas, los tanques alemanes se movilizaron sobre esta zona, quedando juntas bajo los tanques que se movían de arriba a abajo. Eso junto a las bombas soviéticas que caían en el lugar para detener el avance de estos. Una buena comida no era una opción, no había más que comer que lo que había alrededor, solo lodo, y así fue. Ellas junto a sus padres comieron de y bebieron del agua del río Volga, que por cierto estaba contaminada por el petróleo.
Para fortuna de ella, el azúcar en la arcilla la mantuvo con vida. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte. Era 1942. El soldado ruso Dunavov, de 19 años, huía desde Ucrania con el Ejército Rojo hasta su natal Stalingrado. No logró reconocer lo que era antes su ciudad. Estaba destruida y en llamas. Pero eso no era todo. Los recuerdos que relataba el joven ruso eran más terroríficos de lo que se creen, pero por respeto a la audiencia no serán mencionados. Dunavov se unió a la defensa de Stalingrado hasta el final de la guerra, donde finalmente los rusos lograrían llevarse la victoria. Después de que los alemanes notaran que era inminente la victoria rusa, el joven se encontraba en la Plaza Roja de la ciudad resguardado en un camión de comunicaciones, cuando de repente, en enero de 1943, Paulus, el general alemán que estuvo a cargo del Sexto Ejército, daba su rendición desde un sótano, donde fue tomado y llevado a un coche del Ejército Rojo. Una vez allí, Dubanov vio cómo el general era amenazado por uno de los soldados rusos que le recriminaba por los crímenes cometidos. Sin embargo, para fortuna del general alemán, un teniente del Ejército Rojo ordenó llevarlo con vida a un lugar seguro. Paulus sobrevivió a la guerra y vivió en la Alemania Oriental. 91.000 de sus hombres no tuvieron la misma suerte, ya que fueron capturados y llevados a prisión, de los cuales solo 6.000 lograron regresar a casa. Con el tiempo, Stalingrado fue reconstruido y hoy en día lleva el nombre de Volgogrado, que literalmente significa ciudad del Volga.